Y bueno, hemos estado comentando aquí muchas reacciones de diferentes actores políticos, sociales, incluso empresariales, exigiendo, pidiendo que por favor se blinden las próximas elecciones del 2015, donde pues iba a haber muchas elecciones a gubernatura, presidentes municipales, congresos locales, incluso también federales. Pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Y nos comunicamos vía telefónica con Renan Barrera Concha, presidente de la Junta General de Gobierno de la Confederación Nacional de Municipios de México. Pues son esta confederación, este agrupamiento que, reúne a más de 2.455 municipios en todo el país. ¿Para qué? Bueno, pues para que nos comente sobre el exhorto que hizo al INE y a la PGR a fin de realizar investigaciones sobre los candidatos para conocer sus perfiles y así evitar cualquier intervención del crimen organizado. Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Inés? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. A ver, ¿cuál es este llamado y cómo recomiendan que se haga? Mira, como bien mencionas, el próximo año tendremos una elección en donde se va a renovar prácticamente el 50% de los municipios del país. Tendremos ahí también más de 8, 9 gubernaturas. Y en ese sentido, de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos procesos, de acuerdo a los hechos muy recientes en donde se ha visto involucrado pues representantes populares electos en temas que tienen que ver con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, creo que ha sido fundamental, ahora que está empezando este proceso electoral, ahora que contamos con un nuevo instituto renovado en todo sentido, pues lo que pedimos es que haya una estrategia en la cual, a través de una labor de inteligencia o también de investigación, se pueda tener al menos un parámetro mínimo de referencia con respecto a las personas que van a participar en el proceso electoral. Esto significa que pueda haber una información precisa sobre la trayectoria y sobre también los antecedentes de los que pretendan aspirar a algún cargo de elección popular. Vemos latente el riesgo de que pueda existir alguna intromisión o incluso alguna especie de financiamiento por parte de la delincuencia organizada a través de financiar campañas para el próximo proceso electoral, lo que sería verdaderamente grave. Y en ese sentido, lo que buscamos es que entre la PGR y el propio INE, también con la participación, por supuesto, de la Secretaría de Gobernación, en aquellos estados y en aquellos municipios que sabemos que existe una alta vulnerabilidad, como lo hemos visto en los últimos meses, que haya esta revisión y que, por supuesto, se tomen las medidas necesarias para poder garantizar que al menos las personas saben que van a poder votar por candidatos que no están o que al menos gozan de un prestigio mínimo para poder participar en una elección popular. Oiga, Renan, pero, a ver, dígame algo. Usted es presidente municipal de Mérida, ha estado en todo este tiempo también con sus compañeros, con sus colegas. ¿No es dejarle toda la responsabilidad a instituciones que ya están también muy saturadas y los partidos políticos, esos qué? O sea, también deberían de tener una responsabilidad, algún tipo de control de confianza para no andar candidateando a quien tenga actividades sospechosas. ¿No le estamos quitando la responsabilidad a ellos? No, por supuesto, tienes toda la razón. Los partidos políticos son los primeros filtros que tienen que hacer una selección muy precisa. Incluso cada partido tiene el propio método de selección de sus candidatos. Desde luego que son los propios partidos los que tienen que tratar en un principio de poner a personas con pues una responsabilidad ante su propio electorado, y en ese sentido son los propios partidos los que deberán de presentar esta información ante las autoridades correspondientes. Creo yo que independientemente de que esto se pueda realizar como un ejercicio natural en todo el país, sí tiene que haber una focalización de esta información en las zonas en donde sabemos que existe presencia de crimen organizado, en donde ha habido violencia reiteradamente en los últimos años, y tener una estrategia mucho más precisa en estas zonas. Pero por supuesto que tiene que haber por parte de los partidos políticos toda la responsabilidad, incluso son los primeros responsables en proponer a sus candidatos y desde luego que también ellos lo asuman. Y esto es muy importante, Yaney, porque también el propio presidente Ricardo Anaya lo propuso el pasado lunes en León, Guanajuato, en donde se hizo precisamente este emplazamiento a que se pueda hacer. Es decir, la disposición de los partidos políticos
me parece que está en la mesa. Yo creo que ahí tiene que haber el primer grado de responsabilidad y por supuesto que hay toda la disposición para que esto pueda... Pero, ¿cómo sería? Lo que hace es que estamos escuchando que todo el mundo pide que se blinde, todo el mundo estamos diciendo que se investigue. Yo me imagino que podrían meter el nombre, vamos a suponer, por supuesto es un caso hipotético. Renán Barrera Concha no tiene ningún antecedente, no ha estado en la cárcel y no tiene ninguna investigación, next. Pero muchos de los presidentes municipales que actualmente están coaludidos pudieron haber pasado perfectamente este filtro porque no tenían investigaciones. ¿Cómo garantizar que no solamente sea lo único que se ve, que no tengan antecedentes y que no haya abierta ninguna indagatoria? ¿Qué más hay que hacer, Renán? Bueno, primero el trabajo de los propios partidos en las comunidades, específicamente también el tema de los municipios, en donde, pues bueno, se sabe la actividad a la cual se ha revisado cada uno de los personajes que quieren o que pretenden participar, ya sea que lleven una trayectoria política o que lleven una trayectoria empresarial, pero que también haya esta revisión previa en el sentido de poder tener un poco más de información. Esto significa investigar incluso cuentas bancarias, lo que significa también con los antecedentes financieros, la relación que ha tenido con diferentes personajes, y eso va a ayudar también a que se pueda tener pues al menos una información predeterminada que pueda darnos un poco de luz. Y también desde luego tener esta pues voluntad política también de poder dar esta información. Ha pasado mucho, lo vemos en casos en donde, por ejemplo, hoy por hoy existen algunos presidentes municipales, desde lo que hemos visto en la prensa, que tenían los antecedentes de relación con personas y que se sabía que había este tipo de relación. Y me parece grave que aún teniendo esta información hayan los partidos permitido que puedan participar y, por supuesto, con información precisa, incluso de las autoridades federales, ya se tenía datos que pudieran relacionar con crimen organizado, con información incluso, con fotografías, con datos, que bueno, pues eso desde luego que tendría que ser pues totalmente denunciable, mucho menos ahora que estamos enfrentando un propio proceso electoral. Ahora, la CONAM, ¿cuántos focos rojos ha identificado o cuál es la situación? ¿En qué entidades debería de ponerse mucho más atención? Bueno, tenemos nosotros información en diferentes estados de la República, en donde hay, en municipios incluso, tenemos el caso de Michoacán, tenemos el caso de Matamoros, tenemos el caso de diferentes puntos en Guerrero, pues ni se diga con todo lo que ha estado sucediendo, y que en estos estados, con estas vulnerabilidades en estos municipios, es en donde nosotros consideramos que se puede hacer. De hecho, hemos intercambiado ya alguna información con la propia Secretaría de Gobernación en un protocolo de seguridad en estas zonas, con una semaforización. Estamos hablando de casi 425 municipios aproximadamente, prácticamente la mitad de los que se estarían renovando, en donde se debe de poner un especial interés en el método de selección y también en verificar la información que los propios partidos puedan dar de los propios aspirantes que pretenden registrar para candidatos en las próximas elecciones. Nada más, déjeme interrumpirle un segundo. Esos 425 puntos o municipios donde están pidiendo que se ponga, ¿es por qué? ¿Qué han encontrado en estos municipios? Bueno, por diferentes razones. Algunas, primero, por el grado de inseguridad que viven los propios municipios. Segundo, porque ha habido algún tipo de atentado, ya sea contra autoridades electas o contra autoridades en funciones o incluso contra exalcaldes. También en donde hemos visto que ha habido una penetración del crimen organizado por los diferentes medios que se han dado la tarea de poder darlo a conocer, y también, por supuesto, por las amenazas que han recibido muchos de ellos, que sabemos que hoy por hoy no existe un protocolo de seguridad que permita tener una comunicación directa con otros órdenes de gobierno para poder proteger a las propias personas que viven en la comunidad. Y también son dos las vías que nosotros estamos viendo que se tienen que proteger. Primero, desde luego, la parte más visible, que es el tipo de persona o la calidad de persona que se va a postular, que es lo que platicábamos hace un momento, pero la más grave y la más difícil de poder revisar y comprobar es el financiamiento. Es decir, puede ser una persona que tenga antecedente perfectamente limpio, una persona que tenga un prestigio para poder competir en un cargo de elección popular, pero atrás de esa persona puede existir incluso financiamiento que pueda vincular. Es esta parte más delicada, ese es un trabajo que se tendrá que realizar desde luego en coordinación con los partidos, con las autoridades, para tratar de blindar en la medida de lo posible y también garantizar
dentro de un parámetro mínimo la participación de las personas. Muy bien, Renan Barrera Concha, presidente de la Junta General de Gobierno de la CONAM, que es la Conferencia Nacional de Municipios de México. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.